señores, bienvenidos a La Centuria. No hace falta casi presentarla, pero ustedes saben muy bien que este es un programa semanal de amplio espectro, un programa indicado para niños, adultos, mayores, sin contraindicaciones, tiene efectos positivísimos, por ejemplo, ayuda a la memoria, inmediatamente uno recuerda cosas con este programa. Hoy, por ejemplo, vamos a recordar un hecho que, claro, con el terrible drama de las Torres Gemelas, revive, es como si surgiera del pasado. Sucedió hace 30 años atrás, 1972, la masacre de Múnich, en los Juegos Olímpicos de Múnich, allí Septiembre Negro, recuerdan, ¿no? Bueno, pero vamos a ir al deporte. Tenemos a Di Stéfano, la saeta rubia, el gran argentino, ídolo en España, aquí en La Centuria. Y además, un toque kitsch, sí, porque todo tiene que ver con todo. Y esta es una historia de amor y de película. Isabel Sarli y Armando Bo. ¿Usted cree que eran buenas las películas? Eran películas populares. Yo no digo que sean buenas como calidad, de eso no puedo juzgar, pero el público le gustaba y Armando me decía que los públicos en el mundo eran todos similares y con las películas hemos andado por el mundo. Mientras la Argentina sangraba los hechos políticos del 55, la cándida Isabel Sarli era elegida Miss Argentina. Por su parte, el director y productor de cine Armando Bo pensaba filmar una película basada en un cuento de Augusto Roa Bastos, El trueno entre las hojas. Se conocieron trabajando. Armando buscaba a la protagonista de su película, Isabel, al protagonista de su vida. Y él me había visto en muchas revistas anunciando cosas y buscaba con Nino Bo, Nicolás Bo, que no era pariente de él, un paraguayo muy rico, que quería producir una película en Paraguay. Ajá. Y buscaban la estrella. Buscaban una estrella. Armando indicaba a Isabel cada movimiento que debía hacer frente a la cámara, desde el roce del pelo hasta la manera de caminar. Todo era actuado previamente por Armando. Isabel solo lo imitaba. ¿Se considera una buena actriz? Yo no me considero una buena actriz, no soy Sara Bernard, pero soy natural. Como Armando siempre me decía, mira Coca, sos natural, hiciste muchas veces de prostituta y prostituta no sos. Y sin embargo la cosa salía bien. Romina. Soy natural. Una periodista le recriminó a Isabel la carga erótica de los desnudos que aparecían en la película. Ella, que en su ingenuidad no había imaginado el modo en que serían utilizados, creyó que se le venía el mundo abajo. Y justamente la tía Valentina, ¿no?, me dijo, ¿qué has hecho, nena? Entonces, en el 58, ¿no? ¿Qué has hecho? ¡Qué escándalo! ¡Qué horror! Vengo de ver la película. Y bueno, me empieza a contar todos los primeros planos. Y era en la calle Lavalle, cerca de la oficina de Armando. Llego a la oficina, empiezo a gritar. Estaba con Antonio Motti, un socio de él. Me puse furiosa y yo le gané a Susana Jiménez. Agarré un cenicero enorme que había y se los tiré por la cabeza. Cayó sobre el escritorio, que era todo de vidrio, se rompió todo. Y dijo Motti, vámonos al café hasta que esta loca de M, esa palabra, se le pase. Como Armando tenía fuertes peleas con sus guionistas, decidió escribir él mismo la historia de su próxima producción. Se trató de La burrerita de Ipacarí. Usted no ha nacido para la miseria. ¿Qué miseria? No hay mejor vida que esta. No tener dueño que mande y se lo lleve todo. La tierra es avara y mata. Usted parece mandado por el diablo, pai. Puede ser. Tigoche, ¿estás escuchando ahí? Toma. Plata. Para vos. Y dados para que aprendas a jugar. Vas a ganar más. Tome su plata. No, Licio, no hagas eso. Discúlpelo. Él todavía no aprendió a decirle a un hombre como usted que es indigno ofender con limosnas a gente como nosotros. No es para ponerse así. Y vos, Mitai, ya me vas a conocer mejor y vas a ser mi amigo. Nunca. También ella va a ser mi amiga. ¿No es cierto? Vaya. Isabel tenía un contrato pendiente que la obligaba a realizar una película con otro director.
eligió integrarse al proyecto 70x7 de Leopoldo Torre Nilsson a pesar de no confiar en él. Esperame. ¿Eh? Esperame. La distancia sufrida los meses en que Isabel filmó en el sur fueron fundantes para la relación con Armando. Se extrañaron con locura y comprendieron que la sociedad artística entre ambos era una excusa para desarrollar la mejor historia que construyeron juntos, su historia de amor. Con la película La mujer de mi padre, Armando comenzó a filmar sin tener terminado el guión. Esta costumbre la sostuvo hasta el final de su carrera. A esta altura, el romance entre ambos continuaba siendo un secreto. Por eso, la entrada de Víctor Bo, hijo de Armando, en la película, provocó más escándalo entre los pudorosos críticos de la época. Usted es Mario. Sí. ¿Y usted? ¿Yo? ¿La mujer de su padre? La mujer de mi padre fue mutilada por la censura. Decepcionado, Armando pensó en una solución para sus siguientes películas: filmar dos versiones, una para la censura argentina y otra para el público extranjero. Hacíamos películas para la Columbia Pictures, decía, una película de Isabel Sarli dirigida por Armando Bo. Y siempre sabían que era lo mismo, paisajes, un poco de sexo, de violencia y de música, que eso daba resultados. Armando solía decir que el gran drama moral de los argentinos eran los senos de Isabel. Por eso, la mostró nadando o bañándose en los lugares más insólitos. Generaciones de argentinos visitaron los cines para soñar, aunque sea un momento, con las glorias de la Sarli. Cuando yo buscaba sutién en distintas partes del mundo y no los encontraba hechos, había que mandarlos a hacer, yo rezongaba por el hecho de tener así abundante. Decía, pero Coca, si de eso vivimos tantos. Gustavo, no rezongues. Las glorias de Isabel, me encantó la forma de referirse a ellas, ¿no? Las glorias de Isabel. Yo recuerdo mi conmoción adolescente cuando vi aquello, dije, no puede ser, claro. Bueno, y los censores, lo que opinaban en aquel entonces, bueno, el tiempo ha pasado, ¿no? Armando Bo fue muy sincero siempre, él dijo que era un cine sin pretensiones y evidentemente no había mucha pretensión. Ustedes, si tienen memoria, recuerden a veces hasta horrores de edición, ¿no? O algunos textos que eran francamente desopilantes. Pero en fin, el caso es que Isabel se bañaba en todas partes, en mares, en ríos, en duchas, en cataratas, en lagos, y a tal punto que se lo llamó a Armando el pornógrafo, por razones más que obvias, y a ella la higiénica. Isabel la higiénica y Armando el pornógrafo. Bueno, en el siguiente bloque vamos a seguir chapoteando un rato, si les parece bien, con esta historia de amor. Sí, en la Centuria. No se la pierdan.
me voy a asustar. En el 65 habían filmado La mujer del zapatero junto a Pepe Arias. La película fue prohibida por un intendente de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Armando pensó en la más jugosa venganza. Una película titulada La mujer del intendente. Una pastillita. Madre adolorata. Están anunciando una película de la niña Isabel Sarli y del intelectual Armando Bo. ¿A usted no le gustan esas películas? Yo la he visto. Y luego invité a ellos al pueblo vecino, porque allí sí, ¿no? Allí está. En ese pueblo estarán todos perdidos. Yo, personalmente, creo que la pornografía anida en la mente de cada uno. Por favor, señora intendenta. ¿Pero cómo puede ocurrir esto? ¿No hay una comisión nacional calificadora? Si cada intendente va a calificar a su gusto, calcule. Hay más de 2000 en el país. Dígame una pregunta. ¿A usted no le gusta Isabel Sarli? Bueno, a mí sí, como mujer. Pero sus películas, por favor. La culpa es de él. Él es el que la echó a perder. En el otoño del 68 filmaron Carne. La frase publicitaria pensada por Armando Bo decía: la Venus criolla Isabel Sarli, perseguida por 7 fieras que solo quieren carne. Los hombres se enceguecen y luchan para dirimir supremacías y encontrar libre el camino hacia ella. ¡Hijo de... ¡Piensa en tu madre! ¡Maldito! ¡Déjame! ¡Maldito! ¡Basta! ¡No! ¡No, otra vez, no! ¡Carne sobre carne! Soy la ternera más linda y más jugosa. También en el 68 filmaron Fuego. La producción costó $15.000 y llevó 14 días. 14 semanas estuvo en las carteleras de las principales ciudades norteamericanas. Por esta película, el rostro de Isabel Sarli se imprimió en estampillas japonesas. Fuego fue prohibida por la censura. Harto de enfrentar problemas, Armando decidió instalarse en Brasil para filmar Éxtasis Tropical y Embrujada, y luego en México para realizar La diosa impura. Quédate unos minutos más, por favor. Una vez más. Sandra. En Fiebre, Bo filma la historia de una mujer que se excita con un caballo. En el 71 se prohibió su estreno. Armando e Isabel se sentaron en la Plaza de Mayo para protestar contra la censura. Ningún miembro de la industria del cine los acompañó. El presidente Lanusse, que los divisaba detrás de su ventana de Casa Rosada, mandó a cerrar las persianas antes de la llegada de los periodistas. La prohibición no se levantó. En 1974, un comunicado de la AAA les exigía, entre muchos otros artistas, abandonar el país por su actividad inmoral y obscena. La Junta Militar prohibió en 1976 la película Una mariposa en la noche, que recién se estrenó en el 77, completamente cortada. Armando se sentía cansado. Solo Isabel lograba que siguiera adelante. Sí. ¿Pausa? En el 80, el dúo Isabel Sarli y Armando Bo filmó su última película, Una viuda descocada, junto a Pepe Marrone. Eres insaciable. Deliciosamente insaciable. El mejor regalo que me dio la vida fue haber conocido
El amor. Decidieron irse del país porque el Estado les negaba la recuperación industrial del film. Armando se sentía devastado y su salud empeoraba. Ya en Estados Unidos, Armando tuvo que ser hospitalizado. Isabel escuchó por boca de los médicos la peor de las noticias de su vida. Armando estaba gravemente enfermo. Volvieron a Buenos Aires, donde Armando murió el 8 de octubre del 81 en brazos de Isabel. Recién cuando Armando enferma, entré a su casa. Me llevó Víctor y iba con amigos, con Barreiro, con Juanita Martínez, con Adel Colanza. Cada día, bueno, y una noche me dijo, Víctor, quédate porque dice el doctor que esta noche no pasa. Y Armando murió en mi brazo. Isabel se retiró del cine y de la vida social. Vivió por años encerrada en sus recuerdos y en su dolor. Se convirtió en la viuda de Armando, a pesar de no haberse casado con él. De lejos ya se escucha el galope sin cesar. Es fiebre que se acerca y me llena de ansiedad. Los crines lleva el viento en su loco galopar. Y brota en el deseo salvaje de amar. El paso del tiempo evidentemente tiene cosas muy positivas. Piensen ustedes, lo que en un momento fue escándalo, hoy provoca sonrisas. Lo que fue crítica despiadada, lapidante, hoy es casi hasta una enternecedora nostalgia, y hasta nos gusta, ¿no? Piensen ustedes que en aquella época, no sé si coincidió exactamente, fue cuando Alberto Closas sorprendió a todo el mundo en televisión, porque dijo por primera vez en la historia de la televisión argentina, culito. Sí, dijo, ahí donde termina la espalda y empieza el culito. Ni siquiera dijo culo, culito. Y eso fue noticia absoluta. Así que imagínense ustedes las glorias de Isabel. Bueno, Armando Bo ya murió hace casi 20 años. Desde ese entonces Isabel se recluyó en sí misma. La vida dejó de tener sentido para ella. Una especie de Penélope serratiana. Pero en fin, fue una historia de amor, verdaderamente, una historia de amor y de película. Y además, ¿quién puede juzgarlos? No vamos a ser nosotros. En el próximo bloque tenemos esto. Un futbolista argentino que es leyenda en España. Don Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia. Vamos a España para encontrarnos con un hombre que, bueno, como tantos, no fue profeta en su tierra, aunque no sé si digo lo exacto, porque sí, empezó en su tierra, pero rápidamente se tuvo que ir a triunfar por otros lares. Don Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, un hombre que, para todos los conocidos y entendidos, sobre todo en España, y este es un dato que nadie podrá discutir, está por un escaloncito más arriba que Pelé o Maradona. ¿Entendido? Sí, don Alfredo Di Stéfano en la Centuria. Alfredo Di Stéfano Laulle nació en Barracas el 4 de julio de 1926. Sus primeros pasos futbolísticos los dio en el Club Imán del barrio de Flores, aunque desde niño era socio del Club Atlético River Plate. A los 19 años debutó profesionalmente en la primera división del Club de la Banda Roja. A fines de los 40, la saeta rubia se convirtió rápidamente en ídolo de River.
pero su participación en una huelga de jugadores profesionales lo obligó a emigrar al fútbol colombiano en 1949. En el Millonarios de Bogotá, el alemán encontró la plataforma que lo lanzaría al estrellato. Luego de una gira por Europa con la institución colombiana, los dirigentes de un poderoso club español pusieron sus ojos en el rubio delantero argentino. A comienzos de los 50, el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, tomó una decisión que cambiaría la historia de la entidad. El 27 de septiembre de 1953, Alfredo Di Stéfano debutó en la primera división del club merengue. Una nueva era estaba por empezar. El alemán llegó a Madrid sin la preparación física adecuada, pero al poco tiempo se convirtió en un verdadero matador del área rival. La primera gran alegría que Di Stéfano obsequió a la afición merengue fue romper con una racha de 21 años sin ganar ligas locales. Aquel gran equipo conseguiría 8 ligas en tan solo 10 años, del 53 al 63. A partir de 1956, el Real Madrid ganó en forma consecutiva las 5 primeras ediciones de la Copa de Campeones de Europa. La Saeta Rubia es, aún hoy, el máximo anotador de esta competencia con 49 goles. En 1960, la primera edición de la Copa Intercontinental de Clubes enfrentó al Real Madrid y a Peñarol de Montevideo. El equipo de Di Stéfano derrotó a los uruguayos en España por un contundente 5-1, y la gloria que le faltaba al Madrid llegó a sus vitrinas. La Saeta Rubia dejó el Real Madrid el 26 de junio de 1964. Sus 2 últimas temporadas como jugador profesional transcurrieron en el Español de Barcelona. El 30 de junio del 66, a punto de cumplir los 40 años, don Alfredo tomó la decisión de dejar de lado para siempre los pantalones cortos para dedicarse a la dirección técnica. Se había cerrado así uno de los más extraordinarios capítulos del fútbol mundial. En el próximo bloque, un hecho que conmovió al mundo: el deporte y el terror. La masacre de Múnich de 1972 en los Juegos Olímpicos. A fines del siglo XIX, un historiador vienés llamado Theodor Herzl escribió un libro, El Estado Judío. Theodor Herzl es el fundador del sionismo, el propugnador de la creación de un Estado judío. A comienzos del siglo XX los judíos comienzan a emigrar hacia Palestina. Palestina era un protectorado británico, lo recuerdan, y comienzan naturalmente los conflictos entre las comunidades árabes y judías. Gran Bretaña quiere granjearse la simpatía de ambas. En la Primera Guerra Mundial les promete a ambos que va a apoyar los deseos de independencia de cada uno de ellos, y así llegamos a la Segunda Guerra Mundial, y termina la Segunda Guerra Mundial. Y en 1947, las Naciones Unidas decretan que Palestina será dividida en 2 estados, uno árabe y uno judío. Al año siguiente se crea el Estado de Israel. Y comienzan, o continúan, diría yo, las fricciones, las guerras. Recordemos la guerra del 48-49, la guerra de los 6 días, la del Yom Kippur, hasta nuestros días. El conflicto continúa. ¿Tendrá solución? Esta masacre de 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich fue un dato más, un episodio más en esta guerra que nunca termina. A comienzos de la década del 70, 27 años después de terminada la Segunda Guerra,
la República Federal de Alemania se había convertido en un nuevo país. Era el ejemplo de una nación democrática y pacífica, con una tecnología y una economía de vanguardia. Y nada mejor que las Olimpiadas para demostrarlo. Delegaciones de 122 países se congregaron una vez más para encender la llama olímpica. Entre ellos se encontraban los atletas representantes del Estado de Israel. Su presencia en la Villa Olímpica y en la ceremonia inaugural con la bandera flameando tenía para ellos un significado especial. En 1936, Hitler había presidido en Berlín unas Olimpiadas teñidas por la propaganda nazi y el culto a la raza aria. 36 años después, en Dachau, a solo 10 kilómetros de Múnich, en lo que había sido un campo de concentración nazi, el equipo israelí rindió un emotivo homenaje a los millones de judíos muertos en los hornos crematorios. Múnich 72 intentaba redimir el pasado. Para promover esta imagen no militarista, Alemania organizó un sistema de seguridad muy llamativo. No había policías. En su lugar, cerca de 2000 oficiales de seguridad sin armas, con uniformes especiales, patrullaban informalmente la Villa Olímpica. El 26 de agosto comenzó la gran fiesta del deporte mundial. El despliegue tecnológico permitió que espectadores de todo el mundo vivieran con lujo de detalle las competencias. El nadador Mark Spitz se convertía en una de sus grandes estrellas al conseguir 7 medallas de oro y conseguir 7 récords mundiales. Los equipos de básquet de la Unión Soviética y de Estados Unidos se batían en un duelo antológico. Todo parecía convertir a Múnich 72 en una de las mejores Olimpiadas de los tiempos modernos, pero en la madrugada del 5 de septiembre todo cambió. Un grupo de terroristas palestinos pertenecientes a un movimiento guerrillero bautizado Septiembre Negro ingresó a la Villa Olímpica. Vestían ropas deportivas, como muchos de los miles de atletas que allí vivían. Nadie los detuvo. Los terroristas entraron en el edificio de la calle Connolly 31, donde se encontraba la delegación israelí. Uno de los entrenadores de lucha, Moshe Weinberg, intentó detenerlos, pero un terrorista le disparó y lo mató. Rápidamente encerraron al resto de la delegación en un solo cuarto. Era el comienzo del día más negro en la historia de las Olimpiadas. Las informaciones que los distintos medios empezaban a dar sobre el hecho se cruzaban con datos inciertos, hasta que los secuestradores entregaron un comunicado exigiendo la liberación de más de 200 terroristas de distintas prisiones de Israel y Alemania. Si no lo hacían, para las 12 del mediodía, los rehenes serían ejecutados. Nadie sabía con exactitud el número de terroristas que participaban del secuestro. 3 de ellos estaban visibles en todo momento. Isa, el líder, tenía el rostro pintado de negro. Tony, el segundo al mando, estaba en la ventana con un sombrero de cowboy. Y había un tercero que vigilaba la puerta trasera. En Israel, despertaron con la terrible noticia. El país estaba choqueado, pero el gobierno israelí aclaró rápidamente que según su política no se negociaría con los secuestradores. Sin embargo, el primer ministro alemán Hans-Dietrich Genscher encabezó un grupo de negociadores que intentaría hallar una solución pacífica. Les ofreció una gran suma de dinero a cambio de la liberación de los atletas. Ante la negativa, les ofreció cambiar los rehenes israelíes por otros alemanes. Hasta él mismo se ofreció como rehén. Pero los palestinos tenían un solo objetivo y nadie iba a detenerlos hasta alcanzarlo. Es geht weder Geiseln noch Geld, sondern es ginge die 200 Gefangenen.
nombre de este grupo guerrillero, Septiembre Negro, proviene de una matanza de guerrilleros palestinos ordenada por Hussein de Jordania en septiembre de 1971. Hay muchas hipótesis que coinciden, muchas de ellas, en que Septiembre Negro era un desprendimiento de Al-Fatah, el grupo terrorista vinculado a la OLP. ¿Quién lo financió? También es un secreto, pero muchos dicen que había poderosos petroleros árabes anónimamente escondidos detrás de esto. El caso es que ante el fracaso de las negociaciones, Golda Meir, primera ministra, le pide a Alemania que por favor la deje mandar un equipo de rescate, gente especializada. Y los alemanes dicen que no, rechazan la oferta, dicen que en caso de tener que actuar, ellos lo harán muy bien. Como veremos, no fue el caso. Pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque, en la segunda parte de este informe sobre los Juegos Olímpicos de Múnich y la masacre de 1972. La noticia con el secuestro del equipo israelí corrió rápidamente por todo el mundo. En numerosos países hubo manifestaciones condenando el ataque. Sentían indignación porque el ideal olímpico de paz y de hermandad había sido destruido. Si bien Israel se mantenía inflexible en cuanto a negociar con los terroristas, las autoridades alemanas dijeron a estos que aún esperaban una respuesta de Jerusalén. Rogaron al líder terrorista que postergara su plazo, pero Issa respondió con una nueva amenaza. Se le dispararía en público a un israelí por hora hasta que cedieran a sus demandas. Solo segundos antes de cumplirse el mortal ultimátum, el líder terrorista aceptó extender el plazo hasta las 17. Con el correr de los minutos, se supo que un segundo atleta israelí llamado Joseph Romano había sido asesinado. Los terroristas dejaron que muriera desangrado entre sus amigos como advertencia. Si alguno intentaba arrebatarles un arma, esa sería su suerte. A pesar de la magnitud de los hechos que se estaban desarrollando, el Comité Olímpico se negó a detener los Juegos. Las competencias continuaron como si nada hubiera sucedido. Recién 11 horas después de iniciado el secuestro, se dio a la presión internacional y suspendió los Juegos. Las Olimpiadas suspendidas produjeron un tenso silencio en toda la Villa Olímpica. Todos sentían que algo estaba por ocurrir. Cientos de cámaras que habían viajado para registrar los Juegos apuntaban ahora a un solo lugar. Pero la orden de atacar nunca fue dada. Un equipo de filmación alemán instalado en el edificio de enfrente transmitía las imágenes en vivo de lo que estaba sucediendo. Los terroristas palestinos seguían todos los movimientos por televisión. De continuar, el operativo hubiera sido una misión suicida. A las 6 de la tarde, los palestinos emitieron otra exigencia. Querían un avión para ir con los rehenes a algún país árabe que no especificaron. El gobierno alemán y el comité organizador, siguiendo el juego a los terroristas, decidieron trasladarlos junto a los rehenes a Fulstenfeldbruck, un pequeño aeropuerto militar de la OTAN a 80 kilómetros de Múnich. Terroristas y rehenes serían llevados hasta allí en 2 helicópteros. Cerca de las 20:30, todo parecía listo para que el plan se pusiera en marcha. Para llegar hasta las naves era necesario caminar una distancia considerable por el estacionamiento subterráneo. Varios tiradores se ubicaron en lugares estratégicos. Sin embargo, los terroristas intuyeron el peligro y decidieron usar un autobús para el traslado. Luego de 2 horas de viaje, los helicópteros aterrizaron en el aeropuerto que estaba completamente a oscuras.
2 palestinos bajaron de la nave y fueron a revisar el avión de Lufthansa que los esperaba con los motores encendidos. Pero al ver el avión sin la tripulación, intuyeron una emboscada y volvieron gritando hacia el helicóptero. En ese momento comenzó el enfrentamiento. A medianoche llegó el anuncio oficial del gobierno alemán que informó que todos los israelitas estaban a salvo y los terroristas muertos. I'm very glad that as far as we can see now, this police action was successful. If all that comes out as we hope it will come out or has come out, I think it will be forgotten after a few weeks. Los periódicos imprimieron las primeras planas de sus diarios con la feliz noticia. Muchos familiares y amigos se abrazaban y brindaban por la salvación de los atletas. Pero toda la información era falsa. Luego de 2 horas de enfrentamiento, uno de los terroristas había arrojado una granada al interior del primer helicóptero, donde se encontraban maniatados un grupo de rehenes. Mientras, otro palestino vaciaba el cargador de su metralleta en el interior del segundo helicóptero. Todos los israelíes murieron. Murieron también 2 policías y 5 de los 8 terroristas. Los otros 3 secuestradores lograron sobrevivir y fueron encarcelados. En el Estadio Olímpico se organizó una ceremonia fúnebre a la que asistieron 80.000 personas. Cadáveres de los atletas israelíes viajaron hasta su patria donde fueron enterrados como héroes, mientras que los cuerpos de los terroristas muertos fueron entregados a Libia, donde una multitud los recibió como mártires. Siete semanas después de la masacre, un avión de Lufthansa fue secuestrado. Los piratas exigieron la liberación de los 3 terroristas de Múnich que habían sobrevivido al enfrentamiento. Rápidamente, y sin consultar al gobierno israelí, los alemanes entregaron a los prisioneros. La masacre de Múnich dejó muchos interrogantes que permanecen hasta hoy sin resolver. Al día siguiente de la masacre, los Juegos Olímpicos continuaron su marcha prevista y hasta hubo fiesta de cierre. Pero la muerte y el odio nunca pudieron dejar de ser los verdaderos protagonistas. Después de los hechos, las críticas no solo llovieron sobre la organización o sobre los responsables de la seguridad dentro de lo que era la Villa Olímpica, sino también sobre la policía alemana, porque el operativo de rescate fue manejado con una torpeza absoluta. Datos importantísimos. Por ejemplo, se creía que los terroristas eran 5. Por eso habían apostado 5 francotiradores en el aeropuerto esperando la llegada de los helicópteros, tiradores con miras infrarrojas. Pero no, los terroristas eran 8. Y no solo esto, sino que los francotiradores no estaban intercomunicados entre sí, lo cual iba a dificultar enormemente el proyecto. Además, se había establecido que llegarían carros blindados en el caso de que hubiera algún combate o se produjera un combate en el aeropuerto, pero no pudieron llegar. ¿Por qué? Por el tránsito. Los problemas de tránsito impidieron que llegaran. En fin, un completo fracaso y, bueno, en este caso, la efectividad, la proverbial efectividad alemana no brilló. Para que no olvidemos que dentro de la Argentina también hemos sufrido ataques terroristas, hoy mostramos una página sobre el atentado a la AMIA. Aquí se puede encontrar información sobre las víctimas y sus familiares, los proyectos por la memoria y una guía educativa. También hay un seguimiento del juicio que se está llevando a cabo actualmente, entrevistas, artículos y un espacio de participación para publicar cartas de lectores, adhesiones y expresiones de todos los interesados.
No se preocupen, saben ustedes que todas las direcciones que damos a lo largo del programa están en las páginas de la Centuria, que son www.metropolismedia.com.ar, así que no hay forma de perderse, nadie se pierde nada. Lo que no se pueden perder es lo que viene ahora. Vamos al cine. Un ratito de cine siempre viene bien, aunque sea cortito, refresca el recuerdo, lo sitúo en 1979, termina la década y aparece una película, es una de mis favoritas. Yo sé, tengo miles de películas favoritas, pero esta es una de ellas. Imagínense, Broadway, ¿qué más datos puedo darle? Bob Fosse, Joe Gideon, Roy Scheider. Sí, es él, en definitiva, ¿no? Joe Gideon es Bob Fosse en la piel de Roy Scheider, es All That Jazz, está Jessica Lange, no sé si aparecerá en la escena, pero no importa, yo recuerdo que estaba de una muerte maravillosa. Bueno, tengo miles de recuerdos, pero no, quiero que compartan este instante, así que como diría Bob Fosse o Joe Gideon o cualquiera de ellos, después de tomarse una pastillita para estar más despierto, it's showtime, folks! Ladies and gentlemen, let me lay on you a so-so entertainer, not much of a humanitarian, and this cat was never nobody's friend. In his final appearance on the great stage of life, you can applaud if you wanna, Mr. Joe Gideon. All That Jazz, 1979, 9 nominaciones al Oscar por la película, 4 Oscars obtenidos, no está nada mal. ¿Lo pasaron bien? Me alegro. Vienen bien estos momentitos, ¿no? Estos recuerdos cinematográficos sobre el final de la Centuria. No se olviden que agradecemos enormemente los emails. No saben cómo nos sirven, nos iluminan. Ahí tienen la dirección. Y no solo emails, también puede ser cartas, también tienen ahí la casilla de correos. Y elijo hoy pero insisto, es uno más, no es que sea el mejor, no es el más importante, es uno, pero dice algunas cositas, dice, creo que exponen temas muy importantes y complejos de una forma simple, concisa y fácil de entender, y lo hacen de una forma muy didáctica y dinámica, que no hace aburrida la explicación, sino muy interesante y apropiada para personas de todas las edades. Esto es interesante. Sinceramente, agrega, nunca me había enganchado con programas de este tipo, documentales o con contenido cultural.
porque cuando miro la tele prefiero despejarme y no tener que pensar. Pero, y ahí viene la aclaración, que no tengo por qué abundar, son elogios. Lo interesante es quién firma. Jimena con X, Díaz Nader, que tiene 17 años. Joven, como dijimos al principio, este es un programa de amplio espectro, de niños de 3 hasta jóvenes de 93 años. Los espero dentro de 7 días en la Centuria. Hasta entonces, chao.